Bueno, vamos a ir empezando entonces. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá nuevamente en una presentación de la colección Tiqué de Unsamedita, en esta oportunidad con un libro de Gerardo Arenas. Un verdadero gusto tener un título de Gerardo en nuestra colección, en la colección Tiqué. Este título, como todos saben, es La ética como brújula clínica. Es una recopilación de artículos. El libro está dividido en tres áreas: clínica, o orientación analista clínica. En primer lugar, bueno, agradecerte, Gerardo, la disposición, el ofrecimiento del libro, la presentación que hacemos hoy. Y Gerardo, en primer lugar lo voy a presentar a él. Gerardo es analista, miembro de la EOL, analista en Buenos Aires, es miembro de la EOL y de la AMP, autor de numerosos libros, de muchos títulos. Este es el primero en la colección Tiqué. Aparte de ser traductor, establecedor de textos, traductor de seminarios y de cursos, de seminarios de Lacan y de cursos de Jacques Alain Miller, entre otras actividades como editor también. Tenemos a tres presentadores, para el espíritu de la época de distintos lugares, que también es un gusto tenerlos presentes. Mariana Schwartzman, que es analista, miembro de la EOL, analista en Buenos Aires, miembro de la EOL y de la AMP. Es un gusto tenerte, Mariana, acá como presentadora. María Josefina Sotafuentes es analista que practica en San Pablo, es miembro de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis y de la AMP, también es autora del libro Las mujeres y sus nombres. Y Eric González, que es analista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la ELP y de la AMP, por supuesto, y actual director de la Comunidad de Cataluña de la ELP. Estamos aquí gracias a la colaboración de Nathalie Jaraz y Malena Lou, del equipo de comunicación de Unsamedita y del Centro de Estudios Psicoanalíticos. Está también presente Flavia Costa, la directora editorial de Unsamedita, y les agradecemos a todos su presencia, por supuesto. Y bueno, es un gusto tenerlos acá, es un gusto poder hacer esta presentación. Para mí estoy entusiasmada por saber qué opinan, qué han pensado, cuál fue la repercusión en cada uno de los lectores, ¿no? Y de los lectores, en este caso presentadores, y por supuesto luego abriremos también a los comentarios del público si lo desea. Por lo tanto, vamos a dar inicio, si les parece, a la primera presentación, que va a ser Mariana Schwartzman. Mariana, si estás de acuerdo. Sí, claro. Gracias, Damasia. Para mí también es un gusto estar acá y agradezco mucho la invitación a presentar el libro. Yo le puse un título a mi comentario que se llama Un laberinto diminuto y terrible en cada corazón. Voy a arrancar el comentario que escribí habitada por mi propio Minotauro. Única clave para salir del laberinto que siempre se me presenta a la hora de elegir qué es lo que voy a escribir. Me voy a referir al poema, libro, obra de teatro que Gerardo menciona más de una vez en su libro. Me refiero a Los Reyes de Julio Cortázar, obra que le da el título a esto que leo hoy ante ustedes. Allí Cortázar escribe su propia traducción, interpretación, lectura del mito del Minotauro. Por un lado está el rey Minos, que quiere a toda costa sostener su autocracia. Por otro, Teseo, que es súbdito del rey en pos de ese poder. Y Ariana, llamada así por Cortázar, argentinizada, es el mar. Es descrita así por hoy. Y es quien, bajo un acto de astucia,
envía el hilo que es un mensaje de amor para el Minotauro, quien encarna dos cosas, dos saberes, el Minotauro. Una, sabe que nada hará del hombre un hombre libre al aniquilarlo. Dos, sabe que la libertad no es la que está fuera del laberinto, sino la que lo liberará de esa imagen enemiga que ven en él los hombres. Libertad que será conducida por el brillante hilo de una mujer que, como en algún lado dice Miller, representa lo femenino como grandes cantidades de agua, lo inconmensurable de lo marítimo mismo, o por qué no, del goce de la vida. El capítulo que me despertó este deseo de ir a leer la obra de Cortázar, allí Arenas dice acerca del Minotauro. Leo: reconocer allí el núcleo de nuestro ser quizás nos permita bailar con él sin sufrir tantos pisotones y sin penar de más por el goce que esa danza nos depara. ¿Hace falta que les diga que lo que habita Gerardo de hace muchísimo tiempo es su singular interés por el término freudiano, el núcleo de nuestro ser? Lo define así, y este es el lado Arenas que me hizo reír siempre, porque por más de que él esté en medio de una reflexión hiperlógica, no deja de ser gracioso. Por eso también yo le pedí a él que presente mi libro de humor, un libro que está en el recuerdo. Dice así, acerca del núcleo de nuestro ser: somos habitados por una voluntad inefable que constituye nuestra esencia, pero que nos es ajena, y además que nos mueve como marionetas. Y dice, parece una posesión demoníaca en otro de los capítulos. Yo reconozco no ser tan estudiosa como él del término Kern unseres wesens, núcleo de nuestro ser, pero quisiera sumergirme un poquito más profundamente en el libro para reflexionar como él lo hace y plantearle algunas preguntas. ¿Cómo reflexiona él? Reflexiona de modo riguroso, estricto y lógico. Él, con quien he compartido varios carteles, siempre me ha cargado por mi manera de pensar o escribir alemanamente, por ejemplo, numerando 1, 2, 3, 4, las cosas que yo iba diciendo. En su libro lo hace más de una vez, en más de un capítulo. Entonces paso a enumerar algunas ideas que este libro presenta. 1. En Freud, el Kern es un deseo que incluye al otro en su lazo. 2. En Lacan es el síntoma. El lazo sintomático cuyo goce existe al inconsciente, resiste al significante e insiste en el síntoma. 3. El analista encarna esa X. Es lo que da lugar a eso singular. Y es como un cirujano que opera acorde a las reglas del arte, socavando el goce del sentido y el fálico para incrementar el tercero, el goce de la vida. 4. El analista es responsable de un discurso que suelda. Analizante más pareja analista desde una posición que dignifica. La meta del análisis, su hilo, es devolver al lazo amoroso, único, singular, su dignidad. 5. No pude dejar de pensar en cuanto abrí el libro en la orientación como orientación por lo real. Les recomiendo fervientemente que lean el recorrido que hace Gerardo acerca del registro de lo real desde distintos planos, ¿sí? De Lacan, de Miller, de la filosofía, de la lógica. Si bien el síntoma anuda los tres registros, y por ejemplo el goce de la vida se sitúa entre dos de ellos, imaginario y real, vemos en la tercera parte del libro, la parte clínica, como decía Damasia, algunos ejemplos de viñetas donde la orientación analítica, y esta es mi lectura singular, es por lo real. Por ejemplo, un analizante llega a construir el fantasma de morir joven para que lo viese el otro primordial. Esto se sostiene hasta un sueño donde le quita un cuchillo al otro y ese cuchillo le hiende los ojos, lo que produce en él la cesión de la ficción fantasmática, de la ficción con X pulsional y una vivificación concomitante. Entonces, y voy cerrando,
El puerto de llegada, el mar, tras haber bailado con el minotauro que cada uno es, depende de ese hilo que conduce más allá del laberinto engañoso de lo simbólico, de los espejos narcisistas y también más allá de la ficción pulsional. Me preguntaba, ¿de qué está hecho ese hilo analítico que conduce al mar, al goce de la vida? ¿No podemos pensar que sí o sí incluye a lo real y se orienta por él? Gerardo define en el capítulo ¿Qué es un psicoanalista? Algo que para mí es una pista de lectura. Lo cito. Hasta ese momento, se refiere a los 60, lo real era lo imposible. Pero al fin tuvo que agregar ese real contingente al que siempre, desde Freud, estuvo ligado el núcleo del ser. Ese toque de goce que una vez que nos cautiva, rige nuestras vidas. Lo real resulta desdoblado entre lo imposible universal y la contingencia singular de ese acontecimiento de cuerpo. ¿Es este toque de goce el hilo del que se trata en el recorrido de un análisis? Pregunta para abrir a la conversación. Gracias. Estás muteada. Muchas gracias Mariana por tu presentación. Te deja picando una pregunta, Gerardo, y destaco porque coincido con tu lectura, por supuesto en otros puntos también, pero me gustó esto, Mariana, que decís, y que yo lo tomo, lo digo de esta manera: se puede ser riguroso sin por ello perder el humor, ¿no? Creo que los textos de Gerardo siempre, bueno, tienen una rigurosidad, están plagados de lógica, pero salpicados siempre de esa gracia del humor bueno, que permite matizar con tal vez en un punto esa particularidad que es muy propia del autor, ¿no? El pensamiento lógico, diría. Y está plagado en los casos, ¿no? En las viñetas de esa gracia, de ese humor que dentro del drama de cada uno, por supuesto. Así es. Muy linda tu presentación, muy linda tu lectura. Yo conozco también algo de este texto, de este libro, ¿no? Pero le pasamos la palabra ahora para después luego seguir conversando, si están de acuerdo, a Josefina Sota Fuentes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad. Fue realmente un placer. Me devoré el libro. Me lo devoré. Y quiero compartir con ustedes cuáles fueron mis impresiones al leerlo. Entonces escribí un breve texto y que se los leo con mi un poco portuñol, que ya no sé cómo anda el español, pero si no me entienden, me avisan, ¿ok? Bueno, luego en el prefacio, Gerardo advierte al lector que el libro tiene un hilo conductor, la tesis nunca explicitada, pero presente en cada una de sus páginas, de que una ética, la ética de lo singular, es lo que opera en la experiencia analítica como brújula clínica. Sin duda, es un hilo que hilvana las tres partes del libro. Pero al leerlo me fui dando cuenta, y es lo que más me impactó, que hay otro elemento que teje y le da unidad al libro, más allá de las temáticas que son desarrolladas, que consiste precisamente en la presencia marcante de un estilo. Hay un estilo, lo que no es nada obvio, ni todo escrito tiene el rasgo del autor. Hay un estilo original, incomparable, singular, como dice Gerardo. Y al leerlo me decía que no cabe duda de que este es un libro de Gerardo Arenas. Su estilo está presente en cada palabra que él ha elegido para transmitir y plantear problemas relativos al psicoanálisis. Quien ya conoce a Gerardo lo reconoce en el libro, y quien nunca lo ha escuchado se encuentra con un autor que verdaderamente piensa el psicoanálisis con una libertad única, incluso poco habitual,
manteniendo, como él dice, la necesaria distancia entre el ideal y el objeto A, esa que el deseo del analista debe sostener incluso en la institución analítica para que ésta no se transforme en una iglesia. No le falta el sentido crítico con el psicoanálisis y con los propios analistas, donde por supuesto él mismo se incluye. Pero tampoco le falta el amor. Incluso se podría decir, como lo hizo también Anthony Vincenz en su prólogo, que su libro es una carta de amor. Con pasión y rigor, Gerardo enfrenta varios problemas que además con coraje los plantea y los desarrolla con precisión y originalidad y lógica, por supuesto. Es irónico, es sorprendente y tiene el humor que captura al lector. Para darle uno de los ejemplos que nacen, por así decir, de su pasión crítica, él dice: la interpretación del analista, que ya fue abundante en el pasado, hoy brilla por su ausencia. De la imprudencia hemos pasado a la inhibición del acto. Y si hoy asistimos a una caída generalizada del sujeto supuesto saber, ¿no será acaso que con este racionamiento nosotros mismos estamos incentivando o provocando ese percance que lamentamos? Con razón lo pregunta, pues sabemos que sin la interpretación no hay transferencia. Gerardo, movido por la ética psicoanalítica, nos llama a la responsabilidad del analista e interpreta los efectos de nuestra intervención. En el capítulo Orientación con Porvenir, Gerardo critica el analista ciudadano, que, igual a muchos psicóticos, él dice, no se dirigen al interlocutor presente, sino a uno secreto, que no es más que otro miembro de su propia parroquia. Eso sucede cuando no somos capaces de hablar la lengua del otro y no salimos de la jerga lacaniana. No interrogar nuestra teoría nos llevará al museo y a la religión que triunfará con nuestra ayuda, caso nos tornemos religiosos. El coraje intelectual no le falta a Gerardo para indagar con Lacan la pertinencia de hablar aún del principio del placer o del principio de realidad, o para interrogar problemas referentes a la categoría de lo real, como plantaba Mariana, sobre todo cuando lo usamos como una brújula clínica, o cuando plantea la instabilidad conceptual del síntoma, o cuando se pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desenganches? Indica varias contradicciones cuando diferenciamos la clínica estructural de la borromea, como si la borromea no fuera estructural. De este modo, Gerardo abre los espacios oscuros, dando lugar a la invención, necesaria y fundamental en el campo psicoanalítico. Además, transmite su clínica de forma generosa. Fuiste la primera mujer de mi vida, le dice por fin al analista, un joven seductor de mujeres que las abandonaba con la misma facilidad que las conquistaba. Más que objeto, explica Gerardo, el analista podrá encarnar lo más singular del analizante y ser su síntoma, a contrapelo de lo efímero de la época que desecha todo tipo de gadgets. Como síntoma, podrá perdurar como un lazo de amor, eterno, claro, mientras dure. Hay pasajes clínicos sorprendentes, debates que despiertan. No solamente habla del necesario goce del analista, sino que desarrolla la tesis de que la brújula para la dirección de la cura puede ser el síntoma del analista. Exacto, el síntoma del analista. Llueven problemas y Gerardo nos muestra que el saber psicoanalítico no es un saber muerto cuya garantía sería la del Padre Eterno. El saber psicoanalítico es vivo, debe ser producido, tal como el saber inconsciente, hay que decirlo. Y producir ese saber genera entusiasmo, la alegría de pensar que se experimenta cuando el goce se infiltra por el significante y resuena en el cuerpo. Su libertad para pensar y producir ideas es notable.
la libertad de la invención cuando el otro ya no existe más, esa de la cual habla Gerardo en el último capítulo de su libro, que es imperdible. Y justamente pensaba yo, si este libro no sería el registro del esfuerzo de bien decir de Gerardo, del arte propio del psicoanálisis, que no es la retórica, es el arte que se conjuga con el saber leer y hacer pasar algo de la lengua singular de cada uno a la lengua del otro, a la lengua común y que se deposita en este escrito. Más allá de las ideas desarrolladas, lo que Gerardo transmite es su estilo. A propósito, no es justamente lo que se espera de un psicoanalista, como lo propone Lacan, cuando dice que la única formación que podemos transmitir se llama precisamente estilo. Esa forma singular con la cual cada analizante aprende y se forma, leyendo sus formaciones del inconsciente. Ahí donde cada uno deja su marca singular. Un libro, en este caso, que se inscribe en el campo psicoanalítico. Bien, para terminar, sin concluir y contagiada por el espíritu crítico de Gerardo, quería indagar la tesis que él plantea, una de ellas, y que en sus propias palabras puede parecer una herejía para el psicoanálisis. Gerardo propone una ética independiente de lo real, puesto que de nada sirve tomar lo real como orientación en la experiencia psicoanalítica, ya que no se sabe qué sería ese real del cual tanto hablamos. En televisión, podemos decir que para Lacan solo hay ética del bien decir, que consiste precisamente en el deber de orientarse en el inconsciente, en la estructura, cuya cobardía se paga con el precio, dice Lacan, del retorno en lo real de lo que fue rechazado del lenguaje. Transmitir el arte de enlazar lo real y hacerlo resonar con el lenguaje, ¿no sería justamente esa la mayor virtud que el psicoanálisis nos enseña, ese nuevo lazo posible con el goce? O sea, tener un inconsciente, no para comprenderlo y extraviarse en el sentido, sino para que siga siendo una clave de lectura, por donde lo real del goce se infiltra y se anida. Son estos nuestros nudos y nuestros líos. Muchísimas gracias. Era eso. Muchas gracias, Josefina. Preciosa tu presentación. Sí, ese hilo conductor del que hablas, ¿no? La ética de lo singular, la ética como brújula clínica, pero que es la ética de lo singular, que es la brújula y es el hilo, ¿no? Que va entrelazando los distintos textos, y que también uno podría animarse a decir es la ética que persigue en los textos de Gerardo el núcleo de nuestro ser, ¿no? Tan difícil de asir, ¿no? de captar, con esas declinaciones, ¿no? La que vos planteás, Josefina, una ética independiente de lo real, que lees en el texto de él, ¿no? Una ética independiente de lo real, la ética del bien decir, la ética de lo singular, etc. Bueno, Gerardo, tenés para pensar, para ir pensando en tu conversación luego con los presentadores. Ahora le pasamos, si estás de acuerdo, si están de acuerdo, la palabra a Eric González, para que nos des tu resonancia del libro. Gracias. Me toca la tarea, ¿se escucha? Bueno, no lo planificamos así, pero surgirán fulgores del libro en la reiteración de algunos pasajes que yo he tomado y que veo que Mariana y María Josefina también. Bien, agradezco la invitación y la publicación porque nos permite
acceder a una experiencia única, que es la que se edita en estos textos de Gerardo Arenas, sobre todo para todos aquellos que no habitamos usualmente sus predios. Estos textos transmiten un pulso en el sentido del latido, un latir constante que muestra el alcance de la decisión del deseo en relación con lo más radical del pensamiento psicoanalítico, la singularidad, núcleo ya despejado por Freud y que Gerardo Arenas resigue como hilo rojo, como surco, hasta llegar al santón. Singularidad. Ese es el extremo de la ética que despeja Gerardo Arenas, pero el pulso que transmiten estos textos no es solo el del latir, sino también el de la pugna, el de la lucha tensa y sostenida mano a mano, en el que el destacable darse maña, lo cito, que es como entiendo que Gerardo traduce una forma de traducir el savoir-faire, el saber hacer, mano a mano, en el que con especial cuidado el autor resuelve cada vez algo que no es para nada sencillo, y es el hecho de no retroceder ante las preguntas que plantean los textos, que plantea la clínica, que plantea la ciudad, no retroceder ante los retos que el psicoanálisis encuentra por delante y al mismo tiempo hacer de eso un espacio de intercambio y de agitación intelectual, pero no solo intelectual, sino de promoción de lazos, no sin la crítica asidua, plural y por supuesto también autodirigida, como también ya se ha dicho. El primero puesto en el centro de la revisión es el autor mismo. Sus lecturas, sus textos, sus deslizamientos y posibles segregaciones. En segundo término, el campo freudiano. Y después, muy de vez en cuando, otros campos del saber y de la experiencia. Y efectivamente lo que resulta de eso, de esa crítica, de esa hiperatención a los continuos deslizamientos por la pendiente segregativa, como efecto lógico de la existencia misma del significante, es para mí un feliz efecto de vivificación, con su monto de angustia. Un amigo poeta por esto un día me enseñó, con un verso repetido, algo maravilloso. Escribir, escribar. Escribir, escribar. Escribir, escribar. Y no tengáis dudas vosotros de que Gerardo Arenas escribe y criba. Bien, en un texto titulado Basta de flojisto, por ejemplo, un texto leído en unas jornadas de la EOL del 2019, ¿no? En el borde de la pandemia, que no sabíamos. Hablemos del inconsciente aún, me parece. Bueno, yo agradezco el no estar en los predios de Gerardo estos textos porque yo me lo perdí esta presentación. Entonces, bueno. En ese texto, en que se lanza todo un proyecto de trabajo, hay una provocación que me ha hecho sentir profundamente conmovido y a la vez inquieto. En lo que parece ser un estilo que no renuncia a la polémica, pero que no puede ser mal recibido, pienso yo, en tanto incursa con espíritu científico en el corazón de las cosas ya sabidas, ya mentadas, ya repetidas. El mismo Gerardo Arenas habla de herejía. Estaremos dispuestos a revisar el edificio y no de mentirillas, con un traje de explorador, pero en puntitas de pie, con espíritu no litangere, no tocar, sino con la curiosidad en la mirada y las manos dispuestas, o confirmaremos que Lacan efectivamente hablaba a las paredes. He de decir que no he leído retoquecitos, Freud sin el principio del placer,
y es algo que voy a hacer enseguida. De aquí una de las virtudes de esta compilación, que no te puedes aguantar a seguir un poco cuál ha sido, cómo continúa, ¿no? Este trabajo. Pero una primera pregunta para Gerardo Arenas es si después de los años, esos años que han pasado desde algunos textos que se nos abren aquí como flores, esas provocaciones en las cuales usted mismo está implicado, como ya he dicho, porque he visto cómo se corrige, se desdice, se debate, se dubita, por tomar un término borgiano, si esas propuestas aguijones han tenido ya algún desarrollo, tanto en sus propios trabajos como en los de aquellos que le han leído o escuchado. Si es que algo de eso le consta. Eso me interesa. ¿Con qué instrumento cuenta usted para verificar los efectos de estas perlas? Por no decir bombas, de estos fundamentales aguijones, en mi opinión, para reformular profundamente nuestros conceptos fundamentales, que es algo que dice Miller en el ultimísimo Lacan. Leer los diferentes textos en los que se exponen las variaciones que se han generado en nuestro corpus de saber y que han sido ignoradas, favoreciendo la comodidad de los conocidos estribillos, me ha llevado a pensar lo siguiente, que a los tres significantes que aparecen en el título de esta compilación, es decir, ética, brújula, clínica, que estos tres significantes están incompletos. Incluso no sé si podríamos decir sueltos sin un cuarto, el de la herética. No sé si en algún momento se planteó incluir algo de la herejía en el título. Esta es otra pregunta. Y además de esta cuestión accesoria que puede ser la puerta de entrada al libro, es decir, el título, quería pedirle si es posible que me pudiera decir algo sobre esta propuesta que le hago de la herética como formando parte de casi cada uno de los textos de esta compilación. Sigo avanzando como tropezando, es decir, tomando piezas sueltas, haciendo como si las articulara, pero quiero deciros que no deberían articularse del todo porque mi experiencia de lectura se puede ubicar como entre un punto de continuidad y otro de fragmentación. Pero haciendo una cierta articulación, este punto de la herética me lleva a pensar sobre un texto estupendo titulado, y lo ha mencionado Josefina, Orientación con porvenir, y me parece que Mariana lo ha mencionado indirectamente. En específico, un punto de este texto en el que se lee el psicoanalista debe ser al menos 3. Voy a leer un parrafito bomba, y que debo decir que aquí no estoy de acuerdo con Josefina, que ha dicho que es una crítica al analista ciudadano. Creo que no lo es una promoción del analista ciudadano. Y entonces dice en la página 54, al comienzo de su seminario 22, en tono jocoso, Lacan dice que el analista debe ser al menos 2, el que desde su sillón produce efectos y el que ante el escritorio o la pizarra los teoriza. Ahora bien, dado que ha regresado al primer plano la preocupación de los analistas por preservar el discurso analítico en el mundo, habitual un siglo atrás, bueno, este texto es del 2020. No basta con que el analista sea 2, prosigue. Debe además salir a la calle para preservar, restaurar o crear en su ciudad las condiciones de posibilidad para que esos efectos tengan lugar. Hiperactividad justificada y garantizada. Bueno, podría seguir, ¿no? Pero ya hay algunas cosas que se mencionaron. Bien, ese tercero que propone Gerardo Arenas frente a los dos mencionados por Lacan es el llamado analista ciudadano,
¿Qué relación entre el analista ciudadano y el herético? Incluso le digo algo más. A mí particularmente me gusta mucho una fórmula que propuso Éric Laurent para llamar a los trabajadores en las instituciones de práctica entre varios que se fundaron en Italia, Bélgica, Francia, que podían ser analistas, pero que sobre todo eran analizantes, que llevaban adelante una práctica ilustrada, esclarecida por el psicoanálisis. La propuesta de llamarlos analizantes civilizados. Yo la pongo al lado de analista ciudadano. Analizantes civilizados. Y este punto en el horizonte de la ciudad, de la política, a partir de esta idea de psicoanálisis ilustrado o esclarecido, estas dos palabras en francés coinciden con el término éclairé, que es el que utilizó Miller en 2001 para sus cartas dirigidas a la opinión ilustrada, me lleva a otro punto del libro, a una insistencia, a una decisión de reiteración del autor sobre la cuestión del Kern, que ya se ha comentado, del núcleo del ser que Freud toma de Schopenhauer para definir lo propio de cada uno de nosotros, nuestra esencia, aquella recubierta por una oscuridad, al respecto de la cual el psicoanálisis pretende echar luz, sin definir lo que debe suceder después de este esclarecimiento del lado opaco. Esta referencia al núcleo del ser, al Kern, podríamos caer en la tentación de hacer el juego fácil de decir que es en sí el núcleo del libro, el Kern del libro. Pero hacer esto no sería sino ir en contra precisamente de la idea de que el núcleo del ser incluye como propia definición a su lado opaco, indecible, o al menos inalcanzable por las palabras. Me gusta entonces pensarlo más en la línea de una de las primeras referencias a la literatura que encontramos en el libro y que es un pequeño texto de Borges, tempranísimo, que se encuentra en el libro La lengua de los argentinos y que se titula Indagación por la palabra, sobre el cual le comentaba a Gerardo, a Mariana y a María Josefina que en mi primer viaje a Argentina, hace unos años visité una exposición de Jules Solar en la que se encontraba tras vitrinas expuesto un ejemplar de una viejísima edición de este libro de Borges, ilustrada por el artista, abierta precisamente en este texto, Indagación de la palabra, que me conmovió. Leo una parte, dice Borges: quiero repartir una de mis ignorancias a los demás. Quiero publicar una volvedora indecisión de mi pensamiento. A ver si algún otro dubitador me ayuda a dudarla. Y si su media luz compartida se vuelve luz. Entonces lo que muestra este libro es un apasionante proyecto de investigación, riguroso, taimado, insistente, pero sobre todo insistentemente expuesto y compartido con y a los colegas, a la ciudad, pero también con los colegas. Insistentemente articulado entre lo que es ese trabajo de escuela que Gerardo cita y que Josefina destacaba también, como el de la función de mantener la distancia entre el rasgo unario común y el rasgo singular de goce. Insistencia o núcleo sobre el que giramos con él. Y podríamos polemizar, debatir, conversar, creo que sería un golpe de gracia, de virtud psicoanalítica, si lo hacemos. Insistencia o núcleo alrededor del cual giramos de manera centrípeta o centrífuga dependiendo del momento. Entonces, bien, yo quería preguntarle a Gerardo y por lo tanto al resto de colegas si podríamos entrar un poco más en este núcleo, aportarle media luz, pero en específico a Gerardo, que lo ha escrito y reescrito, si puede hacer una apuesta sobre cuál piensa él que es el kern de este libro, si es posible pensar una cosa así. Gracias.
Bueno, Eric, para cerrar, realmente maravilloso tu lectura, tus palabras, ese cribar en el escribir y ese cribar en el leer el libro, ¿no? Es separar los elementos, separar los temas, para echar algo de luz, ¿no? Un poco más de luz compartida para que el saber se vuelva luz, o algo por el estilo, parafraseando a ese hermoso dicho de Borges en su libro, en su texto. Y bien, vamos a abrir ahora, o devolverle la palabra al autor para que converse, para que responda a las repercusiones de los lectores y esas repercusiones, ver el eco que produjo en él. Esa herética de la que hablas, es que hay una herética en el pensamiento de Gerardo, porque lo han dicho las presentadoras de Mariana y Josefina también, de distintas maneras, esa libertad de pensamiento, ¿no? Ese pensamiento que va contra sí mismo también, ¿no? Que vos mismo, Eric, lo decías, ¿no? Que se corrige, se debate, se desdice para avanzar, ¿no? Para encontrar ese kern que esconde el libro. Bueno, nada más, yo le paso la palabra nuevamente a Gerardo. Bueno, empiezo por agradecer, por supuesto, por agradecer a Damasia por la insistencia en hacer esta compilación y la ayuda valorable para pensarla, para elegir los textos, organizarlos, en fin, desde el principio hasta el final y después del final, todavía sigue colaborando en que este texto sea posible y legible por ustedes. También quiero dejar constancia de mi gratitud para con Tony Vicens, que aceptó inmediatamente hacer el prólogo, el hermoso prólogo que hizo para este libro. Bueno, por supuesto también a ustedes tres que lo leyeron con mirada despierta y crítica. La verdad que es lo más hermoso que se puede esperar de la lectura de un libro. Bueno, no voy a... como hubo muchos enlaces entre los comentarios y entre las preguntas que le suscitó, no las voy a tomar ordenadamente, sino que voy a elegir algún conjunto que me pareció que quedaba más o menos articulado, como para que esto sea una conversación. Y se me ocurrió contarles una anécdota personal antes de arrancar, que creo que va a iluminar un poco algunas de las cosas que estuvieron circulando acerca del estilo, de la herejía y esas cosas. Yo me enteré que, no sé si es común, pero por lo menos en la familia de Lacan jugaban un juego en algún momento que era el de decir cada uno qué edad mental tenía, y si mal no recuerdo Lacan había dicho que tenía 5 años, y Miller dijo creo que tenía 17, algo así, en alguna reunión, y yo cuando estaba traduciendo Lacan Redivivus este año, me puse a pensar, y si yo tuviera que responder esa pregunta, ¿qué edad diría? ¿No? Y pensé, yo diría 11 años. ¿Sí? Porque a los 11 años estaba en el primer año del colegio secundario, muerto de miedo por ver todos más grandes que yo, en un colegio muy, muy exigente y delante de una profesora que era la que mandaba más alumnos a examen de matemáticas, y todo el mundo le tenía muchísimo miedo. Hizo un comentario agarró una regla de madera, de esas que se usan para dibujar en el pizarrón, y la agitó como si fuera un péndulo, y dijo, no sé qué estaba hablando, y dijo, bueno, porque todos los puntos del péndulo se mueven a la misma velocidad, si no fueran a la misma velocidad, el péndulo estallaría, ¿no?
Y entonces yo levanté la mano y se produjo un silencio en el aula, porque yo dije, yo no estoy de acuerdo. Dije, el punto que está arriba, el que sostiene, no se mueve, y el otro se mueve rápido. Así que todos tienen velocidades diferentes, no todos la misma, ¿no? La profesora, sorprendida, que lo había dicho como al pasar, se ve que no lo había pensado en el momento que estaba diciendo, tomó muy a bien el comentario, ¿sí? Y dijo, eso es lo que hay que hacer, no hay que creer todo lo que les digan porque se lo dice un profesor, ¿no? Y eso me valió que durante los 5 años del colegio secundario, el sobrenombre que me pusieron mis compañeros fue péndulo. Péndulo de aquí, péndulo de allá, así me llamaban todo el tiempo. Entonces yo creo que hay algo que me dejó como una marca de ese entonces, que tiene que ver con que soy de respetar a la gente, puedo llegar a admirar mucho a algunas personas así, pero que nunca sentí veneración por nadie, ¿no? Es decir, siempre tuve algo de esa libertad para decir lo que opinaba, que no es terquedad, ¿no? Si me dan un buen argumento, yo puedo retractarme, puedo criticarme a mí mismo también, en fin, pero había algo de esa escena que en mí quedó como con cierta marca, ¿no? Entonces me pasa eso, que leo las cosas que escriben otros, que escucho lo que dicen otros, etc. Y siempre puedo mantener esa distancia que me permite leer críticamente, etc. ¿Sí? Puedo tener razón en las críticas que hago o no, o puedo proponer ideas que sean mejores que las que plantea algún autor y otras que no lo sean. No importa eso, pero hay algo de esa libertad que creo que era Pepita que subrayaba, que puede sonar un poco a herejía cuando a veces lo habitual no es mantener el estilo enunciativo o lo que sea, que tiene un poco que ver con eso, con esta, no sé si es virtud o defecto, pero de no tener esa veneración por los textos o por los autores, etc., ¿no? Sí, sí, admiración y respeto, por supuesto. Pero bueno, después yendo a algunas cosas específicas de lo que comentaron. Bueno, esta cuestión de la orientación por lo real tiene un poco que ver con este punto, ¿no? A mí, cuando yo ingresé a la EOL, incluso un poco antes, había algo de esa expresión que no me cerraba y no sabía por qué, hasta que hice una investigación de varios años, y me pareció que la orientación por lo real designaba un trecho muy cortito de Lacan, que era de los años 60, esencialmente, del 62 al 70, más o menos. Pero que lo que orientaba a Freud y a Lacan en general era otra cosa, que lo llamé lo singular, y que en Freud encontraba bajo los nombres, por ejemplo, del núcleo del ser, en Melanie Klein bajo la forma del objeto malo, en Lacan o en los porfirianos la imago, en Lacan el objeto A primero, el santón después, etc., ¿no? Y me acuerdo que cuando se hizo el congreso sobre lo real en París en el 2014, también fui y presenté un trabajo donde decía que me parecía que la orientación no era por lo real, sino por lo singular, también con ese aire un poco herético respecto de lo que era la manera habitual de decirlo. Pero ahí en esto, Pepita decía de la pasión crítica, ¿no? Tengo que andar cuidándome un poquito de eso, ¿sí? Porque tiene algo de pasión. Es decir, a veces es un poco ardiente, a veces es un poco dejarse arrastrar por eso, lo que hay que evitar. Hay que encontrar el buen decir. Trato de hacer eso. Por eso mis libros son muy trabajados, no tengo ninguna facilidad para escribir. Tengo que constantemente estar lidiando con mi rasgo de estilo, para que las bombas a las que se refería Eric sean bombas de chocolate y no bombas explosivas, digamos. Es decir, que no tengan un efecto deleterio, sino que más bien sean apetitosas y que inviten a saborear algo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, voy a un punto específico de lo que planteaba
tanto Mariana como María Josefina, ¿no? Que es la cuestión de la orientación, qué relación tiene con lo de lo real, ¿no? Yo lo que planteaba ahí en París es que me parecía que el trabajo era una brújula defectuosa del título, porque es como si tuviera dos nortes, porque hay por lo menos dos reales en juego en la experiencia, y por lo tanto decir orientación por lo real sin especificar de qué real hablamos resultaba ser insuficiente. Yo me inclino más bien por pensar que es un real de cada uno y por lo tanto que tiene este carácter contingente, además de ser singular, y no el otro real que es el que habla Lacan todo el tiempo, que es el real como imposible y que es igual para todos, digamos, ¿no? En la versión que se lo tome, ese real imposible, ¿no? Y por lo tanto la ética no es que carece de relación con lo real, ¿no? Sino que es una ética de lo singular. Ese creo que es el núcleo del libro, ese texto que se llama La ética de lo singular, creo que era una pregunta de Eric, ¿no? Es una ética de lo singular, pero ese singular contiene un real, pero un real específico, ¿sí? Que es contingente. Después, alguna idea respecto de el desarrollo de las propuestas. Ahora voy directamente a lo que planteaba Eric. Sí, yo tengo una sensibilidad muy grande a las deudas, sobre todo intelectuales, digamos. Si en algún momento hay algo que yo no entiendo, eso me queda dando vueltas, y cuando no entiendo algo, doy un seminario sobre el tema, ¿sí? Porque es la mejor manera que tengo de aprender. Me hago las preguntas en voz alta, ante otros, con otros, encuentro sorpresas en la interacción con los colegas, ¿no? Y aprendo mucho de eso. Y efectivamente hay un desarrollo de cada una de estas cosas. Por ejemplo, en ese Basta de Flogisto está el germen de 2 años de seminario que se transformaron en 2 libros, que son Retoquecitos y Nuevos Retoquecitos, ¿sí? Y todavía empecé anteayer a escribir un tercer libro que está relacionado con eso y que seguramente terminaré, no sé, para el fin del verano del hemisferio sur, supongo. Es decir, tratar de ver qué pasa si pensamos las cosas sin el principio del placer. Así que sí, trato de desarrollar esa propuesta porque si no, no puedo dormir tranquilo después. Tengo que encontrar alguna solución o por lo menos plantear las preguntas, dejar planteadas las preguntas para que otros las puedan retomar, ¿no? He tenido la suerte de que varias de las cosas que estuve transmitiendo en estos últimos años han sido retomadas por otros también y que hayan hecho sus desarrollos en forma totalmente independiente de lo que yo pensaba, pero que, digamos, hubo ahí un efecto de transmitir una pregunta y promover entonces un trabajo de búsqueda de respuestas. Yo quería aprovechar para decir 2 cosas, plantear, digamos, un dilema, ¿no? Pepita decía traía a colación lo del síntoma del analista, aparte del goce del analista. Yo en realidad trato de transmitir ahí más bien un debate, ¿sí? Un debate que tuvo lugar creo que fue en ese mismo congreso, en el de París de 2014, si la brújula dentro de cada experiencia analítica, digamos, si tenemos que contar con la herramienta del síntoma del analista o del síntoma del analizante como orientadora, ¿sí? Como herramienta, sí, por supuesto, es la del analista, pero porque es eso lo que produce el análisis, ¿no? Pero la cuestión era de si además eso era nuestra orientación, esa era la diferencia y el debate que se planteaba. Y quería preguntarle yo algo a mi vez ahora a Eric por una palabra que dijo que me llamó mucho la atención. Esta cuestión del proyecto de investigación taimado. No sé qué sentido usa taimado, pero acá por lo menos taimado es algo
poco sospechoso, como, no sé cómo decirlo, taimado es como engañoso, como el que usa artes así un poco basadas en, no sé si decir en el engaño, digamos, pero en cierta Mm. suspicacia para lograr sus fines. No, para Entonces mí me es sorprende. pausado. Digo que lo que se muestra en el libro es que hay textos del año, ¿no? 2000 y poco, y hay algunas cosas que insisten hasta hace muy poco. Entonces me parece que hay un proyecto de investigación a partir de, ahora entiendo, ¿no? De esto que queda dando vueltas, que se sigue retomando. Pero te lo preguntaba, Gerardo, porque es algo que me preocupa. Por ejemplo, se hace una jornada y parece que el tema se acaba con la jornada, ¿no? Es una ocasión para reunirse, presentar trabajos y punto, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Con las preguntas que quedan abiertas, ¿no? Con los trabajos de los colegas. O también el problema de la lectura entre colegas, ¿no? Que es otro tema, ¿no? De si nos leemos entre nosotros y trabajamos las cosas. Por eso te preguntaba si había alguna especie de dispositivo para reseguir, ¿no? Lo que son los efectos de estas Hubo una propuestas época que muy te hicieron. linda, en la que estuve involucrado de alguna manera como también como una bomba que funcionó como bomba de chocolate, así apetitosa, porque fue en unas jornadas de la EOL, creo que era un poco antes de, de la jornada del Congreso sobre lo Real de París 2014. El artículo se llama Ya no sé qué es lo real, ¿no? Y cuando planteé eso, perdón, no es el de ella, es uno que se llamaba Recalculando. Ahí está, Recalculando. Pero que tuvo el mismo efecto de resonancia. Recalculando porque justo había salido el curso de Miller, Sutilezas Analíticas, ¿sí? Y yo planteaba un montón de consecuencias que se podían extraer de la última enseñanza de Lacan a la luz de la lectura que hacía Miller allí. Y eran unas consecuencias tremendas, digamos. O sea, yo lo que hacía era, no era tirar una bomba, sino convidar la bomba a todos, la bomba que Miller había tirado en el curso ese, y hacer una buena presentación de la delicia que nos había servido como en un plato de maravilloso Miller ahí. Y se armó en las jornadas, en una mesa simultánea, se armó un debate de lo más lindo. Invité a la gente a que siguiéramos debatiendo en unas noches abiertas. Y estuvimos 4 años en la EOL debatiendo sutilezas y las consecuencias de la última enseñanza de Lacan. Se publicaron 3 libros basados en los debates que se hicieron. O sea, tuvo allí una secuencia. No fui yo, digamos, quien puso la primera bomba, ¿no? Fue Miller, pero yo promoví el debate sobre eso en todo caso, ¿no? Y la verdad que sí, está bueno darle continuidad a esas cosas, que no queden en un trabajo de las jornadas y puntos, ¿no? Hay algunas cosas, a veces eso sucede. Creo que tienen que darse varias circunstancias que tampoco dependen solamente de uno, ¿no? Depende un poco del estado de la comunidad analítica en la que uno está inserto, en fin, el estado de los lazos también con los otros, que siempre son cambiantes, ¿no? Pero es lindo cuando se puede hacer una secuencia, digamos, ¿no? De los proyectos de investigación, porque uno trabaja mucho para las jornadas y a veces es cierto lo que dice Eric, ¿no? Como que después de ese trabajo se pasa a otro tema ya y eso quedó ahí en el olvido, ¿no? Bueno, tengo que decir que me siento leído. Realmente me siento leído, como que han encontrado en el libro cosas que yo no hubiera visto, cosas que me sorprende encontrar también, cosas en las que me reconozco también, por supuesto, sí, pero eso es una lectura que no es comentar, sino que es crearon algo en esos comentarios, así que creo que ahí ya está en parte realizado algo de lo que pretendía Eric, ¿no? Es decir, que haya un efecto, es como una de las definiciones lindas que daba Miller de la transferencia de trabajo, ¿no? Que se pueda orientar algo a partir de la discusión, a partir del debate, ¿no?
No sé si, me gustaría volver a escucharlo si quieren agregar algo más. Mariana, Mariana, Pepita, Josefina. Eric. ¿Quieren abrir los micrófonos y dejamos así aire de conversación? O también si alguien del público quiere participar, que levante la mano y lo dice. Es lindo conversar. Yo solamente quería, antes bueno, que vayan tomando la palabra, destacar la anécdota de tu adolescencia, ese péndulo que vos decís, esa experiencia transmitida por la maestra, por la profesora, y tu respuesta. Vos decís que te deja una marca, vaya marca que te habrá dejado, porque hay que saber también, que lo sabemos todos seguramente, pero por los si del público no lo saben, Gerardo también es doctor en física. Sí. Hay algo de la precisión de tus textos, en tu manera de escribir, en tu abordaje de los temas, cuando los tratás de manera oral y cuando los escribís, hay una precisión, una lógica que se asemeja a la búsqueda, uno podría decir, del conocimiento científico, con la ciencia, sabiendo que la ciencia forcluye al sujeto, y ahí el Gerardo analista recupera el sujeto forcluido de la ciencia en sus textos también. Está bueno. Está muy bueno, gracias. Josefina, me parece que habías desmuteado. Sí, no, estaba aquí pensando un poco sobre, especialmente sobre esa cuestión de lo real, ¿no? De la orientación por lo real, que pienso que es algo complejo, ¿no? Pero se me ocurría ahora, me acordaba de o sea, el hecho de que pienso, ¿no? Que sea, que existan varias versiones de lo real en la enseñanza de Lacan. Lacan, atento a ese punto, él habla del término de la variété a propósito de la verdad. Hay una verdad que siempre cambia ahí, y eso no lo lleva a eliminarlo, pero lo lleva más bien a afirmarlo, justamente porque hay una cosa que siempre es imposible. El punto es todo, me parece ese, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar lo imposible o demostrar lo real? Y el término que usa Lacan en el Seminario 20 es: el psicoanálisis da testimonia de un real. Hay un problema epistemológico, sin duda, ahí lo que es lindo, que me parece que Gerardo coloca luz en ese punto, y si no aclaramos ciertas cosas, realmente es una Babel teórica y una desorientación clínica, ¿no? Pero me parece que el hecho de que sea difícil la aprehensión de ese real y que existan tantas paradojas no lo invalida. Al revés, para Lacan eso es una forma de decir, es un punto límite, ¿no? Claro. Hay un imposible de decir y que se verifica por la contingencia incluso, ¿no? Como lo decías, a propósito de esos reales. Sí, bueno, tal cual. hay una mano levantada. Sí, Hugo Freda está queriendo... Hugo, te damos la palabra, desmuteate. Sí, tengo una tendencia a estar mudo, parecería. Estuve leyendo últimamente un texto de Lacan, que recomiendo ponerlo al lado del texto de Gerardo Arenas, que es Ciencia y Verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo recomiendo? Es porque Lacan rehabilita en ese texto la posición de Freud frente a la ciencia. O sea, rehabilita para separar al psicoanálisis de la psicología. Ese es el fundamento. Y me parece que es muy importante porque el señor Sigmund Freud se apoyó en los grandes físicos de la época, entre Ramón y Cajal, entre Helmholtz, entre Brooke, y dejo de lado para ustedes Helmholtz, o sea, los grandes pensadores de los sistemas positivistas.
o sea, los que más se llegaban a la ciencia, que era la tendencia de Freud, hacer de el psicoanálisis una ciencia, no solamente una práctica para alimentar a los psicoanalistas, como decía Lacan. O sea, para que puedan ganar unos pesos y alimentar a su familia. Es una definición que da el psicoanálisis, es lo que permite a alguna gente darle de comer a su familia. No lo está escrito, ¿eh? Todo lo que yo digo está escrito, no le voy a decir la página, todas esas cosas, pero está. Entonces este texto, Gerardo, que agradezco a la directora de la colección Tiqué que lo haya incluido, que le dé su valor, es una tentativa de seguir eso que fue la herencia de Freud y Lacan. Hacer del psicoanálisis una ciencia, que estamos lejos de hacerla, evidentemente. Y el nudo Borromeo, que está, me parece, en el núcleo central del texto, es la tentativa de Lacan de hacer una clínica positiva. O sea, cómo se juega con 3 redondeles, y esa es la nueva clínica. O sea, ya no es más solamente cómo cada uno se inventa el nudo, sería que cómo cada uno es científico como respecto al psicoanálisis. Esta es la conclusión, no conclusión, la proposición que yo le daría a Gerardo de su, yo diría, me perdonará el término, su intención. No por nada viene de las ciencias positivas, cosa que es raro en el mundo psicoanalítico, más bien vienen de la filosofía, de la psicología, no sé cuántos científicos hay, debe haber algunos, pero no son demasiados, que yo sepa, no hice la cuenta exacta, pero se debería hacer. Y cómo, esta es mi pregunta, ¿cómo él pasa del positivismo, al cual la universidad le dio los saberes, a una, no diré práctica, un discurso donde el positivismo está todavía, yo diría, naciente, bajo la fórmula del real simbólico imaginario, ¿no? Esta sería mi pregunta, si él cree que este pasaje es posible, donde el Santom no es otra cosa que la posición del analista. Nunca es el psicoanálisis, que diferencia muy bien Lacan del discurso psicoanalítico de la posición del analista con Santom al interior del nudo. O sea, tendría algo así como ahí donde el nudo está fallado, el psicoanalista tiene que funcionar. Hay que saber si entienden algo de eso, pero qué sé yo, supongo que sí. Pero bueno, yo me acuerdo mucho de la clase donde le hicieron esta pregunta y cómo él contestó. Bueno, se dio en el seminario sobre Joyce. Sí, y además es extraño que hable de esa manera en el nudo en un seminario sobre un artista. También habría que saber cómo puede llegar de Joyce al nudo, ¿no? Y al Santom. Es una cosa que no se resuelve tan fácilmente citando lo dice en Joyce. Bueno, esta era mi pregunta, Gerardo. Sí, agradezco mucho y me permite hacer un poquito de historia, de dónde viene mi interés por lo singular y cómo pensé esta cuestión de la orientación, etc. Cuando me puse a ver si había habido algo que lo había orientado a Lacan de punta a punta de su enseñanza, más allá de todos los giros que daba en los 60, en los 70, el ultimísimo, etc. Si había algo que se mantenía constante, empecé por leer hasta sus escritos neurológicos de los años 20. ¿Sí? Me leí al detalle su tesis de psiquiatría, me leí los artículos que publicó en la enciclopedia en el año 36, los que escribió durante la Segunda Guerra Mundial, etc. O sea, todas las cosas que produjo Lacan me las leí. O sea, si algo no leí era porque no había llegado al Río de la Plata a ninguna biblioteca que yo tuviera acceso, ¿no? Y lo interesante, digamos, es que me di cuenta que en el momento en el que él
deja la psiquiatría para ponerse a trabajar como psicoanalista, él tiene un proyecto que yo en algún momento lo llamé de hacer una ciencia de lo singular, que es una especie de contradicción en los términos, porque la ciencia siempre se ocupa de lo universal, pero que la idea primera de Lacan, ¿no? El primer proyecto de Lacan, era hacer una ciencia de lo singular, ¿no? Como si fuera posible, digamos, ¿no? Pero eso tuvo muchas, ¿cómo decirlo? Muchas secuelas a lo largo de toda la enseñanza de Lacan, esta idea de hacer una ciencia de lo singular. Por ejemplo, en la idea que vos transmitías bien, Hugo, recién, ¿no? Cuando hablabas del Santón, por ejemplo, en la idea de que cada uno tiene que poder, por ejemplo, despejar algo así como la fórmula de su programa de goce, ¿no? Es casi como si fuéramos científicos de un caso único que es el nuestro, ¿no? Con los límites que puede tener ese saber, con ese saber que tiene tanta relación con la verdad mentirosa de la que hablaba Pepita recién, por ejemplo, a la que aludía también recién, que mencionaba de algún modo Eric en sus comentarios. Yo pienso que es eso, digamos, que deja mucha inquietud, digamos, respecto de que hay que aproximarse a la idea de poder hacer ciencia de lo singular, ¿sí? Desde el punto de vista epistemológico es una barrabasada, decirlo así, pero me parece que el espíritu estaba bastante claro en esa fórmula, ¿no? Y que esa era digamos, la inquietud, no que pretendiera finalmente que el psicoanálisis fuera una ciencia como las otras. No, no, si fuera una ciencia, sería la ciencia única de lo singular, ¿no? La singular ciencia de lo singular. Bueno, no los escuchamos de vuelta a Mariana y Eric, si quieren agregar algo más. Mariana. Bueno, a ver, no, ya dije mucho con mi comentario, pero me parece que está bueno lo que dijiste, Gerardo, de el real en juego, que es el real contingente, digamos, singular, un real para cada quien. Y yo me pregunto siempre cuando escucho lo del real, el real, no hay relación sexual como un imposible que es el mismo para todos, universal. Y siempre, tomando lo que decís vos, que las cosas te hacen ruido, siempre me hace ruido. Porque es verdad que para todos no hay relación sexual, pero no es igual como para cada quien eso de algún modo le toca el cuerpo, como eso de algún modo no cesa de no escribirse. En todo caso, tendré yo que escribir acerca de eso o hacer algún trabajo, pero a mí me parece que hay algo ahí que no me convence. Sí, se Eso, enlaza con lo lo que había escrito decía en mi Pepita comentario y antes. lo saqué después. Se lo había escrito en mi comentario y lo saqué porque dije, no, está mal seguramente lo que estoy diciendo, pero bueno, ya que estamos, lo transmito. Bueno, en esa demostración que supuestamente uno tiene que Claro. poder hacer de ese real imposible, es la contingencia la que demuestra lo imposible, ¿no? Lo que subrayaba Pepita hace un rato, entonces es verdaderamente así. Ese real imposible es el mismo para todos. Ahora, la contingencia con la cual nosotros pudimos demostrar ese Claro. imposible, por supuesto, esa nos es propia, ¿no? Sí, esa es la respuesta, es así. Eric. Creo que Hugo tiene la mano levantada otra vez, no sé si... Sí. Sí, y estoy desmuteado. El cogito cartesiano, donde se apoya Lacan para pensar estas cosas en ciencia y verdad, también tiene que la excepción confirma la regla. Hay que tener cuidado con lo singular, porque puede haber una gran multiplicación de singulares que hace una regla general. O sea, habría que reestudiar y repensar eso, primer punto. Porque lo singular no quiere decir uno por uno. Hay singular porque es una regla general. Si no salimos, somos, yo soy quien soy. Bueno, eso se lo van a cantar a Gardel, que sos vos lo que quiere el otro, en principio. Así. O sea, pero una serie infinita de singulares hace una regla, que es la otra cara de la medalla del cogito cartesiano. Primer punto.
Segundo punto, la última obra de Freud dijo que el inconsciente es una X y que dejaba a los herederos que por favor le den forma a la X. Ustedes lo recuerdan, o sea que todo es preconsciente y la X es el inconsciente. Una X, o sea que no tiene nada que ver con la historia de uno. El inconsciente no es lo olvidado, el inconsciente es lo que hay que crear, y ahí aparece lo que podemos llamar lo singular. Es muy complejo eso, cómo Freud termina su obra, diciendo que el inconsciente es una X, que todo es preconsciente, y le deja a los herederos, y fue el único que lo tomó en serio, fue Lacan. O sea, hacer de la X una fórmula matemática. Bueno, O sea, gracias. Muchas gracias. No acuerdo con lo primero. Lógicamente, una serie, aunque sea infinita de singularidades, no crea una regla, pero sí absolutamente con lo segundo, y me parece fundamental. ¿Sí? Creo que es eso, es el modo en que se puede leer el pasaje de Freud a Lacan, exactamente, como lo dice Hugo. Eric, ¿quieres agregar alguna cosa más? Para seguir conversando. Sí. Me interesaba hay una serie, ¿no?, de textos en el punto, en la mitad del libro, digamos, que es el del analista, ¿no? Que me parecen de tremenda actualidad, donde, bueno, me lo hacía recordar a lo que decía Hugo antes en relación a esta cuestión del lugar del Santom, ¿no? Y la función la diferencia entre discurso psicoanalítico y discurso del analista, ¿no? Hay en el texto que es un psicoanalista, que es un texto del 2010, hay un punto en donde dices, bueno, va un poco en la línea de esto que surgió ahora también en relación con la X, ¿no? Dice, en la experiencia analítica el sujeto se dirige al núcleo X de su ser en transferencia, es decir, como amante, para llegar a ser donde eso era, ¿no? Pero si X es el correlato transferencial del sujeto, encarnado por el analista, también define el lugar que éste ha de ocupar en la economía libidinal de aquel, ¿no? Entonces dices, mi primera sorpresa fue que si el analista ocupa el sitio del núcleo de nuestro ser, las preguntas ¿qué es un psicoanalista y cuál es el núcleo de nuestro ser? Parecen inseparables, ¿no? Por eso cuando planteaba, por ejemplo, bueno, creo que ha surgido en varios comentarios digamos, en la lectura de Mariana, de Josefina, y un poco en lo que yo podía traer, ha salido el punto de, bueno, el estilo o el punto que encontramos en el texto, digamos, para acompañar los significantes ética, brújula, clínica, en relación con lo singular, o bueno, yo planteaba esta cuestión de la herética, ¿no? Te quería preguntar una cosa, en esta misma lógica, en relación con la X y este doble, digamos, juego, ¿no? De los lugares, ¿cómo podemos pensar la cuestión de la lectura, ¿no? Porque yo pensaba que esta tensión
que tú ubicas aquí entre el analista ocupando el sitio del núcleo de nuestro ser, y que las preguntas ¿qué es un psicoanalista y cuál es el núcleo de nuestro ser? Parecen inseparables. Te quería preguntar si podríamos hacer una equivalencia de esto entre la tensión entre lector y escritor, ¿no? Damasia antes planteaba, ¿no? Escribir, escribar, pero leer, ¿no? También tiene este punto. Lo digo porque me parece que no hemos hecho una ciencia de la lectura de este libro, pero en el comentario, en este trabajo con los colegas que se ha puesto en acto hoy porque no nos hemos puesto de acuerdo antes, han surgido puntos, ¿no? Vivos, no sé cómo llamarlos, elementos que insisten, que surcos, son surcos, ¿no? Casi diría surcos que se trazan cuando hay algo de la puesta en acto de un deseo decidido y una cuestión de sintomática, casi que diría con TH, en lo que vamos siguiendo en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué de científico podemos ubicar en este efecto que aparece hoy, ¿no? Transferencia de trabajo. Bueno, digo 3 cosas para finalizar y que no se haga muy largo. Una es que también se tomó en varias ocasiones la relación entre el núcleo del ser y el Santom. Yo creo que el gran cambio que introduce Lacan en su ultimísima enseñanza es que no se piense la orientación del análisis que apunte a una identificación, sino a un darse maña, ¿no? Es decir, una cuestión que no tiene que ver con llegar a ser eso, ¿no? Sino más bien llegar a darse maña con eso, ¿no? Es en este punto distinto de lo de Freud. No es llegar a ser allí, sino darse maña con eso, ¿no? Que bueno, en el texto sobre el Minotauro yo lo ejemplifico con el tango, lo que mencionaba Erika al principio, ¿no? Ahí hay una novedad de Lacan muy importante. De esta presentación me llevo, además de esta sensación de haber sido leído, que les agradezco mucho, me llevo una pregunta que la dejo abierta, esta última que hizo Eric, que es una pregunta para la que por suerte todavía no tengo respuesta, o sea que me dejará pensando. Sobre todo ese aspecto de la relación entre leer y escribir que subrayó, ¿no? Creo que después cuando seguramente esta presentación se suba a las redes y pueda leerla y escucharla con detalle, tal vez pueda empezar a esbozar una respuesta o un principio de respuesta a esa pregunta que me encantó. Es uno de mis temas preferidos últimamente de trabajo, la relación de lectura y escritura. Y además nos queda como saldo un debate, ¿no? Quiero plantearlo así, la discusión con Hugo de recién, ¿sí? No, haber dicho mi opinión respecto de la serie de las singularidades y la regla, o como él lo dijo antes, no es para que mi palabra le cierre la boca a él, sino al revés, yo quiero dejarlo abierto como un debate. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos un debate abierto acerca de qué relación hay entre una serie de singularidades y un universal. Y eso es lo lindo, digamos, de la conversación, que haya cosas nuevas para pensar, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, estoy más que contento con lo que hemos conversado, y les agradezco mucho a ustedes y a todos los que estuvieron escuchando aquí atentamente lo que ustedes produjeron. Sí, muchas gracias a vos, Gerardo. Así que este debate seguramente va a dar lugar a un nuevo libro, que tal vez pueda ser publicado en la colección, o bueno, veremos. Sí, muy buenas las presentaciones, realmente coincido, muy enriquecedoras, una lectura, ¿no? No solo el autor se reconoce, ¿no? le suenan conocidas algunas de las lecturas y otras no, sino los lectores mismos, ¿no? Nos vamos enriqueciendo con las lecturas de los otros.
Así que muchas gracias, Eric, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Josefina, muchas gracias al público, muchas gracias por supuesto, a Malena Lou, Nathalie Jarast, de comunicación de Unsamedita, es la ética como brújula clínica, el libro de Gerardo Arenas, se puede conseguir en la página web de la editorial, una publicación de la serie Tiqué, de Unsamedita y Pasaje 865, así que les agradecemos muchísimo esta presentación, y bueno, que el libro siga haciendo su camino, que lo merece, por supuesto. Ya lo Podemos está abrir haciendo. todos los micrófonos entonces para saludarnos, ya que no estamos juntos en el mismo lugar, y les aseguro Gracias. que si estuviéramos en el mismo lugar, invitaría a tomar una copita de vino y a brindar. Por supuesto. Bueno, queda la deuda, queda la deuda. ¿Cómo no? Cuando nos veamos, beberemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ustedes. Gracias. Al péndulo. Sí, entiendo. El Ha péndulo ha sido de realmente Arenas. un gusto compartir este rato con todos ustedes. Muy, muy lindo. Igualmente, Les agradezco. gracias. Gracias, Muchas Gerardo. gracias. Hasta pronto. Que nos veamos en persona prontito. Hasta pronto. Chao. Chao, chao, Chao. hasta pronto. Chao.